Hola, este es el video de la materia de psicofisiología. Mi nombre es Gael Isaí Contreras Martínez. El día de hoy vamos a hablar del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Antes de ir con el libro y explicar los detalles del mismo, me gustaría hablar un poco más acerca del escritor. En este caso es Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo británico muy reconocido en el área de la neuropsicología. Él tenía una forma de presentar sus casos clínicos de una manera muy única. En vez de explicarlos de una manera fría y técnica, él contaba la historia del paciente, su vida, su personalidad y cómo él mismo lo interpretaba, o cómo la condición neurológica, más que nada, afectaba su experiencia diaria. Sus libros mezclan ciencia, neuropsicología, narrativa, y eso hace que los casos no solo sean interesantes, sino que también sean muy humanos. Él decía que el entender el paciente no es solo mirar su cerebro, sino entender su mundo, lo que ve, lo que llega a percibir. Ya adentrándonos un poquito más en lo que es el libro, el caso nos muestra a Oliver, o bueno, lo que nos presenta Oliver Sacks, mejor dicho, es a un paciente real llamado el Dr. P. Él es un cantante y un profesor que tenía una alteración visual muy extraña. Él podía ver perfectamente, pero no podía reconocer lo que veía. ¿A qué voy con esto? Al momento de que él miraba a las personas, lo que miraba con las personas era ya sea garabatos o simplemente se veía de una manera borrosa. Todo lo que era el rostro se veía de una manera borrosa. De ahí el nombre de que confundía a mi esposa con un sombrero. En el momento en que se relató, se llega a redactar, como ya lo había mencionado, el cómo confunde a su esposa con un sombrero. Esto no le pasa por ser algo distraído, al contrario, él era muy atento, él se fijaba demasiado en los detalles, ya que así lograba identificar a las personas mediante los detalles, su forma de hablar, su postura, sus rasgos. Como no identificaba a las personas de manera visual, lo tenía que hacer mediante esto que lo mencionaba, ¿no? Rasgos, formas de hablar, posturas. Entonces, sí, denotaba un trastorno neurológico muy serio. En cuanto a lo que me pareció el libro, en sí es un poco inverosímil, es la palabra correcta de describirlo. Eh, ya que lo que se muestra entiendo que es parte real de es parte real ya que lo describió de un paciente, pero también algo por lo que me parece inverosímil es que nos muestra lo frágil y delicado que es el cerebro, más específicamente el caso de la percepción, ya que no te hace ver, o sí, más que nada me hizo pensar que no, que reconocer algo tan simple como un objeto rostros es mucho más complejo de lo que imaginamos. Además, algo que se puede destacar del libro es que Sachs no se burla en ningún momento del paciente, sino que al momento de estarlo describiendo se muestra cómo él lo escribe y lo construye de, en una faceta de respeto y empatía. ¿Qué más podemos resaltar con respecto a esto? Es que el doctor P tenía una agnosia visual. ¿Qué es esta agnosia visual? Es decir, de manera física él ve bien, pero a la hora de enfocarse o de ver directamente a la persona al rostro, no identificaba correctamente la información. La parte afectada probablemente era la vía visual ventral, que también es conocida como la ruta del que es la encargada de identificar objetos, formas y rostros.
El doctor P podía describir detalles como colores, líneas, texturas, pero no era capaz de... Sí, no era capaz de reconocer los objetos y la forma del rostro. Pero, como ya lo había mencionado anteriormente, él sí se da cuenta de los detalles. Se da cuenta de los detalles como los colores, las líneas y las texturas. De ahí el que podía reconocer a algunas personas, ya que se fijaba en estos detalles y de ahí de manera inmediata identificaba y lo relacionaba con otra persona. También presentaba señales de prosopagnosia, perdón. Este trastorno es la dificultad, como él habían dicho, de reconocer el rostro, inclusive de personas que son muy cercanas y allegadas a él. Algo interesante es cómo él usaba las estrategias de comprensión multisensorial, que es la forma de caminar, como justamente lo habíamos hablado, el tono de voz, la forma en la que se mueve, estos detalles él los llegaba a ver y por eso podía identificar a las personas. Más sin embargo, pues no los podía identificar mediante su rostro, ya que pues presentaba este tipo de prosopagnosia. Esta prosopagnosia puede ser algo común y de hecho un dato interesante es que el actor Brad Pitt presenta este tipo de trastorno, ¿no? La prosopagnosia es algo de lo que está diagnosticado Brad Pitt. Él mismo lo ha relatado que no podía identificar, que veía los rostros de una manera muy borrosa. Entonces sí es un dato a mencionar. Lo que se relató o lo que se puede llegar a entender conforme a lo que es el libro es que la agnosia visual es la incapacidad para reconocer los objetos. La prosopagnosia, para diferenciarlo un poco más, es la dificultad para identificar rostros. La agnosia visual es la incapacidad para reconocer objetos y la prosopagnosia ya es la capacidad de no poder identificar los rostros. Otro de los puntos más relevantes es la vía visual ventral, que es el sistema de análisis visual del reconocimiento. Algo que se puede llegar a destacar es esto, ¿no? Cómo él compensaba el hecho de identificar a las personas con la compensación multisensorial, ya que él usó otros sentidos aparte de la vista, como el olfato, el tacto, inclusive si le podemos dar el gusto, ¿no? Para poder identificar a las personas, ¿no? Ya hablando un poquito más con respecto al cierre, en lo que se puede llegar a denominar como la conclusión, es que este caso muestra como una alteración, no es solo una vía visual, puede cambiar por completo la experiencia del mundo. Sachs logra transmitir, o sí, te llega a transmitir como un trastorno neuropsicológico puede ser muy complejo, perdón, y le impide a una persona adaptarse a lo que es la realidad. De mi parte sería todo y muchas gracias y buenas noches.